Siniestro es todo daño causado por un hecho súbito, accidental e imprevisto. Accidental en el sentido de que no es intencional provocado por el propio asegurado. O sea, para él puede ser un accidente que otro haga un daño intencional, como un ladrón, pero para él es accidental. Imprevisto, porque si es previsto es un vicio propio de la cosa y como tal no podría ser asegurado. Y tiene que ser súbito en el sentido de que tiene que tener una fecha de ocurrencia para saber en qué póliza cae ese evento, ¿no? Inclusive los eventos que son paulatinos, que duran varias horas, como puede ser un terremoto, una inundación, tienen cláusulas que explican que todos los eventos que en el transcurso de 72 horas son considerados uno solo y que la fecha de ocurrencia es en el momento del inicio de ese evento. Un concepto muy importante es el concepto de reticencia. La comunidad de riesgo está formada por distintas personas que aportan a ese fondo común que va a resarcir al que tiene indemnizado. Y como tal, hay que brindar a la compañía de seguros la información que necesita para poder cotizar ese riesgo y saber que puede formar parte de esa comunidad. Una reticencia de circunstancias o inclusive una declaración falsa en el peor de los casos entra dentro de lo que se llama reticencia. No hace falta que sea a propósito, puede ser hecha de buena fe, pero que a juicio de peritos hubiera impedido la emisión de la póliza o hubiera cambiado, ¿no? Sus condiciones y el asegurado haber conocido esa circunstancia. Eso es reticencia, la sanción es muy alta, es la nulidad del contrato, no solamente la caducidad, ¿no? Sino directamente la nulidad. Es como si el contrato no existiera, inclusive si tenía siniestros por cobrar, no lo va a cobrar, porque forma parte de una institución para proteger a toda la comunidad asegurada. Otro artículo interesante de la ley de seguros es el artículo 11, que nos habla de que qué pasa cuando uno hace una propuesta y el asegurador le envía una póliza que difiere con esa propuesta que uno envió. Ahí lo que nos dice, acuérdense que la propuesta es un elemento generado por el propio asegurado que ayuda al consenso y a generar el contrato de seguros. Si la póliza que emitida difiere de la propuesta, el asegurado tiene un mes para reclamar esas diferencias. La aceptación después de un mes presupone que el asegurado aceptó los cambios realizados por el asegurado. Agravación del riesgo. El artículo 37 nos habla del concepto de agravación del riesgo. O sea, el asegurador emite la póliza bajo el conocimiento que tiene del riesgo a través de la propia propuesta de seguros y eventualmente de una inspección que hizo, que es muy importante para el asegurado aceptar la inspección porque de esa manera se libera del concepto de reticencia. O sea, de alguna manera el asegurador conoce el riesgo por sí mismo y no puede aducir reticencia en la descripción dada por el propio asegurado. Ahora, ¿qué pasa si durante la vigencia hay un agravamiento? Por ejemplo, más mercadería que la que había al momento de la contratación. Por ejemplo, se usa otra materia prima, que es un solvente inflamable, o se instala al lado de la fábrica una planta peligrosa. Bueno, toda agravación del riesgo tiene que comunicarla al asegurador. Todo agravamiento que exista ante la vigencia de la póliza, que a juicio de peritos hubiera hecho que el asegurador no hubiera continuado en el riesgo, rescinde el contrato a partir de ese momento. O sea, es válido hasta el momento del agravamiento y a partir del momento está rescindido el contrato. El artículo 23 nos habla de los derechos del tomador. Dijimos que el tomador es la persona que contrata, y a veces contrata por cuenta ajena. Digamos, por ejemplo, una empresa de transportes que contrata un seguro para la mercadería que traslada, pero obviamente no es el propietario de esa mercadería. Esa empresa, por ejemplo, si se encuentra por de la póliza, la puede ejecutar, pero siempre el asegurador tiene derecho a pedir el consentimiento del asegurado. Obviamente, si el tomador le da la póliza al asegurado, uno va a la empresa de transporte y dice, mira, no, su mercadería no llegó, se dañó, pero aquí está la póliza, usted vaya a reclamar a la compañía de seguros. El asegurado, obviamente, con el poder de la póliza, con la póliza en su poder puede reclamar. Si no tiene la póliza, no. El tomador sí puede reclamar si tiene la póliza, pero tiene que tener el consentimiento del asegurado. El artículo 36 es muy interesante
porque es muy habitual que las compañías de seguros coloquen cargas a cumplir por los asegurados durante la vigencia de la póliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la póliza de incendio que tienen que colocar matafuegos o extintores portátiles si no tienen, que tienen que colocar rejas si no tienen las ventanas, que tienen que colocar la mercadería sobre tarimas a más de una cierta altura para evitar los riesgos del daño por agua y de inundación. ¿Qué dice la ley si el asegurado no cumple con esto? Dice que si la ley no determinó ninguna sanción para ese incumplimiento, se pueden convenir la caducidad de los derechos siempre que el incumplimiento obedezca a la culpa o a negligencia, con lo cual hay que darle un cierto tiempo para que haga las mejoras. Pero ¿qué ocurre si el siniestro ocurre antes de que el asegurador pueda hacer una inspección y pueda verificar el incumplimiento de estas cargas o obligaciones y por lo tanto haya podido alegar la caducidad? Este artículo nos dice de que el asegurador debe la prestación si el incumplimiento no influyó en el acaecimiento del siniestro o la extensión de la obligación del asegurador. O sea que si tuvo influencia el incumplimiento, puede negar la totalidad o puede negar parcialmente la indemnización. Veamos un ejemplo en el cual el asegurador le exige al asegurado que coloque las mercaderías a 15 centímetros en función de prevenir el daño por agua, ya sea por la rotura de un caño o una inundación. Evidentemente, si el agua llega a 1 metro, haya cumplido el asegurado la obligación de ponerla a 15 centímetros o no ponerla, hubiera sido lo mismo, porque igual se hubiera deteriorado la mercadería, y en ese caso debe la indemnización total. Pero ¿qué pasa si el agua llegó hasta 10 centímetros y se dañó la mercadería? Si el asegurado hubiera colocado la mercadería a 15 centímetros de altura, evidentemente hubiera evitado el daño. Acá vemos un claro ejemplo donde el asegurador podría, alegando el incumplimiento de una carga convenida, negar la indemnización. En este caso particular, el asegurador exigió al asegurado colocar rejas. Y vamos a suponer que el asegurado no las coloca. Si los ladrones entran por el techo, evidentemente no puede alegar el incumplimiento, porque no tuvieron ninguna incidencia. Si entran en el momento en que el asegurado coloca la llave en la puerta de la casa, tampoco puede alegar el incumplimiento, porque evidentemente no tiene ninguna influencia. Ahora, ¿qué pasa si coloca las rejas y los ladrones vienen y rompen las rejas? ¿Puede alegar que habiendo colocado las rejas no hubiera sucedido el siniestro? Si hay muchos casos en los cuales la gente coloca rejas e igual entran robando y hasta se roban las rejas inclusive. Ahí lo que habría que hacer es evaluar la influencia que tiene la colocación de rejas en la probabilidad de que ocurran los siniestros. Evidentemente se roban muchas más casas sin rejas que con rejas. Habiendo puesto rejas, la probabilidad de robo hubiera sido menor y posiblemente haya que pagar el 70% del siniestro, porque hay que tener en cuenta cómo perjudicó al asegurador el hecho de que no hubiera rejas. Pero de ninguna manera se puede pensar que se puede negar la indemnización. O sea, alegar el incumplimiento para negar la indemnización tampoco sería correcto.